El motor de mi coche llevaba horas enfriándose, y yo también. Chicago dormía, o al menos fingía hacerlo, envuelta en esa falsa tranquilidad de las 5 de la madrugada. Pero en el asiento del conductor de mi Ford Escape no había lugar para el sueño, solo para el frío. Un frío que se había instalado en mis huesos mientras observaba a través del parabrisas cómo las luces de la habitación 314 del Hotel Langham se encendían, se atenuaban y finalmente se apagaban. Ellos habían entrado juntos. Él. David, mi esposo desde hacía 7 años, con el blazer azul marino que le compré el septiembre pasado. Ella. Una mujer alta, de cabello oscuro recogido hacia atrás, vestida de un rojo llamativo que parecía gritar entre las sombras del estacionamiento. Se estaban riendo. Él le abrió la puerta con ese gesto caballeroso que siempre utilizaba con los clientes importantes y que yo, ingenuamente, creía reservado solo para mí. No se besaron en la entrada. Eso habría sido demasiado vulgar, demasiado obvio para un hombre como David. Solo intercambiaron una mirada cómplice e íntima antes de desaparecer tras las puertas giratorias. Fue en ese momento cuando el mundo, mi mundo, se partió en dos con un silencio ensordecedor. Mi teléfono, pegado a mi palma sudorosa, vibró suavemente justo cuando los primeros dedos rosados del amanecer arañaban el cielo sobre la Torre Willis, a lo lejos. Un mensaje suyo. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. David, cariño, lo siento mucho. Va a ser una de esas noches. Este maldito cierre fiscal de fin de año para la cuenta Vanguard me tiene atrapado en la oficina. No me esperes para cenar. Te llamaré por la mañana. Besos. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. Las palabras bailaban en la pantalla. Mentiras pulidas y profesionales, dignas del exitoso abogado corporativo en el que se había convertido. ¿Atrapado en la oficina? Claro. Solo que la oficina tenía una cama tamaño king y vistas al río Chicago. La frialdad que había ido acumulando durante toda la noche, capa tras capa, como hielo sobre un cristal, de pronto se volvió sólida, afilada y útil. Ya no era una carga. Era un arma. Mis dedos entumecidos se movieron con precisión mecánica. Perfecto. Entonces vamos a firmar los papeles del divorcio. La respuesta llegó casi de inmediato. Una llamada telefónica que rechacé sin pestañear. Luego otro mensaje. David, ¿qué? David, ¿otra vez con el drama? David, Eleanor, estás bromeando, ¿verdad? Estoy hasta el cuello de trabajo. No estoy bromeando. Baja ahora mismo. Estoy en el estacionamiento. Hubo una pausa larga. Eterna. La pantalla mostró varias veces el indicador de que estaba escribiendo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para desactivar una bomba cuya mecha ya se había consumido por completo. Finalmente apareció un mensaje sencillo. David, ¿dónde? No respondí. Apagué la pantalla y salí del coche. El aire de la mañana olía a café recién hecho de la tienda de la esquina y a gasolina. Me apoyé contra el capó cruzando los brazos. No estaba temblando. Eso me sorprendió. Esperé. Los minutos se arrastraron. Entonces la puerta giratoria comenzó a moverse. Y él salió. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, ahora arrugada. Su cabello, siempre impecablemente peinado, estaba desordenado. Miró a su alrededor confundido hasta que sus ojos encontraron los míos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Fue una reacción física instantánea. La máscara del abogado seguro de sí mismo, del esposo que lo tenía todo bajo control, se resquebrajó durante un segundo y dejó al descubierto el pánico puro. Comenzó a caminar hacia mí. Despacio al principio. Luego más rápido. Intentó formar una sonrisa. Una sonrisa torcida y nerviosa. Eleanor. Dios mío, ¿qué haces aquí? Su voz sonaba áspera. Somnolienta. Falsa. Extendió los brazos como si quisiera abrazarme, pero mi postura, mis brazos cruzados como una barrera,
Lo detuvieron en seco. ¿Qué pasa? ¿Me seguiste? Esto no es lo que parece. Te lo juro. Murmuró bajando la voz. Sus ojos iban de mi rostro al coche, del coche a las ventanas del hotel, a cualquier lugar menos a mi alma. Ah, ¿no? Mi voz me resultó extraña. Serena. Como si perteneciera a otra mujer. Una mujer mucho más fuerte. Saqué el teléfono del bolsillo. No abrí los mensajes. Abrí la galería de fotos. La primera era de la noche anterior. Ellos dos entrando al hotel. La mano de David apoyada en la parte baja de la espalda de ella. Un gesto posesivo. Íntimo. La segunda había sido tomada 3 días antes por el detective privado que había contratado. David y Chloe. La misma mujer vestida de rojo. Riéndose en una terraza del Navy Pier. Compartiendo una botella de vino blanco. Con la mano de él sobre la de ella. Deslicé la imagen. Había más. Pero la primera bastaba. Le acerqué la pantalla al rostro. Vi cómo se le dilataban las pupilas. Cómo tragaba saliva. Todo su repertorio de excusas desapareció en el aire frío de la mañana. Y esto tampoco es lo que parece, ¿verdad, David? ¿Otra cliente? La hija de tu cliente más importante, tal vez. Chloe Miller. 28 años. Recién incorporada al departamento fiscal. Muy aplicada, según me han contado. Eleanor, escúchame. Su voz era ahora un susurro suplicante. Intentó tomarme del brazo. Retiré la mano como si su contacto me quemara. No. Tú escúchame a mí. He pasado toda la noche aquí. Vi apagarse la luz de tu habitación. Leí tu patética mentira sobre el trabajo. Dejé de escucharte hace años. Simplemente no quería admitirlo. Respiré profundamente. El aire frío me quemó el pecho. Los documentos están listos. Mi abogada, la señorita Vance. Sí, la misma que tú me recomendaste para el conflicto de la asociación de propietarios, ya los preparó. Tu copia estará en tu oficina a las 10 de la mañana. Yo llegaré a las 11. Con suerte. Para entonces ya te habrás duchado y habrás inventado una excusa mejor para explicarle a tu madre por qué tu matrimonio se fue al infierno. No puedes hacer esto. Explotó. El miedo se transformó en ira. La ira de un hombre acorralado que siempre creyó tener el control. Esto es una locura. ¿Por semejante tontería? Ella es solo una niña. No significa nada. Son cosas de trabajo. ¿Cosas de trabajo? Repetí. Y por primera vez sentí como la rabia, una rabia limpia y poderosa, comenzaba a derretir el hielo que corría por mis venas. ¿Acostarte con la hija de tu socio principal son cosas de trabajo? ¿Usar nuestros fondos conjuntos, el dinero de nuestro futuro, para pagarle el apartamento y las joyas son cosas de trabajo? Por favor, David. Hazme el favor de no tratarme como una idiota hasta el último segundo. Mi voz, más alta de lo que pretendía, resonó en el silencio del estacionamiento. Un portero que salía del hotel nos lanzó una mirada curiosa. David se encogió. Humillado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo del apartamento? Preguntó desconcertado. Toda su ira se desinfló de golpe. Una sonrisa fría apareció en mis labios. Por primera vez en meses. Tal vez en años. Me sentí poderosa. Porque ya no soy la ingenua Eleanor que conociste. La que creía que llegabas tarde por el tráfico de la Interestatal 90. La que pensaba que los viajes de negocios a Scottsdale eran solo para jugar al golf con clientes. Esa mujer murió congelada en este asiento anoche. Abrí la puerta del coche. La mujer que queda ha estado haciendo su tarea. Subí al coche y cerré la puerta. Él permaneció allí. Pálido. Desaliñado. Observando cómo la vida perfecta que había construido sobre una montaña de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Arranqué el motor. El sonido firme y saludable rompió el silencio tenso que había entre nosotros. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. Sus ojos, ahora llenos de miedo auténtico, se encontraron con los míos. A las 11 en punto, David. En tu oficina. No llegues tarde.
Sabes cuánto odio que la gente me haga perder el tiempo. Y antes de que pudiera articular otra mentira, otra súplica o un nuevo intento de manipulación, levanté el pie del freno y me alejé. Por el espejo retrovisor lo vi hacerse cada vez más pequeño. Solo bajo la fría luz del amanecer de Chicago. Todavía sosteniendo su teléfono. La evidencia de su ruina brillando inútilmente en la pantalla oscura. No lloré. En lugar de eso, encendí la radio. Sonaba una vieja canción de Madonna. Irónicamente alegre. Subí el volumen. Y por primera vez en una noche interminable, respiré. No fue un suspiro de alivio. Fue la primera bocanada de aire aguda y dolorosa de alguien que acaba de salir a la superficie después de estar a punto de ahogarse. La batalla, lo sabía, apenas comenzaba. Pero la noche anterior, en la asfixiante quietud de aquel estacionamiento, había librado la primera y más importante escaramuza. Me había recuperado a mí misma. 3 meses antes, la brisa que entraba por la enorme ventana de nuestro penthouse en Gold Coast todavía conservaba el último suspiro del verano. Pero la luz ya no era la misma. Era una luz más baja. Más dorada. Una luz que anunciaba el otoño. Yo, Eleanor, estaba apoyada en el marco de la puerta observando cómo la tarde teñía de ámbar las históricas casas de piedra de la manzana vecina. En mi mano sostenía una copa de vino blanco que ya no estaba fría. Detrás de mí resonaba el silencio de un apartamento demasiado grande. Demasiado silencioso. Esta semana va a ser un infierno, cariño, dijo David mientras salía del dormitorio. Llevaba puesta la camisa azul claro que mejor le quedaba. La misma que yo había planchado personalmente aquella mañana. Se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo del pasillo con ese movimiento rápido y experto que había perfeccionado durante años compareciendo ante jueces y clientes multimillonarios. El caso Vanguard está a punto de estallar. Reuniones hasta tarde, cenas de negocios. No me esperes despierta. Era la tercera vez que lo decía esa semana. Y apenas era martes. Me giré hacia él, apoyando la cadera contra el marco de la ventana. ¿Otra cena con el mismo cliente? Parece que el señor Vanguard disfruta más de tu compañía que de la de su esposa. David soltó una risa hueca. Profesional. Es un pez gordo, Eleanor. Un pez gordo con un divorcio complicado y una cartera de inversiones que ocupa media Islas Caimán. Agasajarlo es parte del negocio. Se acercó y me dio un beso rápido en la mejilla. Su costosa colonia amaderada me envolvió. Durante meses, ese aroma ya no me provocaba las mariposas de antes. Ahora solo me recordaba vestíbulos de hoteles y facturas que nunca veía. Ya sabes cómo funciona esto. Lo sé. Y era verdad. Conocía la teoría. 7 años de matrimonio con un abogado en ascenso de un prestigioso bufete en la Salle Street te enseñan la teoría. Lo que no entendía era por qué la práctica me hacía sentir cada vez más un nudo en el estómago. ¿Y tu cena con Sofía? Preguntó mientras tomaba su maletín de cuero, el mismo que sus socios le regalaron cuando se convirtió en socio del bufete. Cancelada. Tiene que quedarse hasta tarde en la galería preparando la nueva exposición. ¡Qué pena! Compra algo rico con mi tarjeta. Abrió la puerta. No sé a qué hora volveré. No me esperes despierta. La puerta se cerró suavemente. El silencio volvió a apoderarse del apartamento. Terminé el vino blanco tibio y ligeramente agrio. Cenas de negocios. Al principio, cuando él era solo un asociado, significaban pizzas frías en la oficina. Luego se transformaron en restaurantes con estrellas Michelin. Últimamente habían mutado en eventos vagos, reuniones informales y encuentros sin horarios definidos. Había sido comprensiva. Incluso orgullosa. Mi esposo, el brillante David Adams, escalando con determinación la escalera corporativa. Hasta que un día, observando esa escalera desde abajo, me di cuenta de que ya no estaba a su lado. Yo me había quedado en un rellano. Sosteniendo el abrigo que él se había quitado para subir más ligero. Una semana después fue la boda de mi hermana menor, Claire. La celebración tuvo lugar en un viñedo modernizado cerca del lago Geneva. Viñas doradas. Mesas largas. Risas.
Copas chocando. David estaba impecable, como siempre. El traje perfecto. Los bailes con mi madre. Las bromas adecuadas con mis tíos. El esposo perfecto. Pero yo, que había aprendido a leer el más mínimo gesto de su rostro después de 7 años juntos, vi la tensión escondida detrás de su sonrisa. Vi cómo su mirada se desviaba cada pocos minutos. Cómo revisaba discretamente su reloj inteligente una y otra vez. Tu media naranja parece tener mucha prisa por irse, murmuró Sofía, mi hermana mayor, acercándose con 2 copas de champán. Su mirada, afilada como la de un halcón, siguió la misma dirección que la mía. David estaba al otro lado del patio hablando con mi padre. Pero su postura era rígida. Distante. El caso Vanguard, respondí automáticamente. Era la carta comodín. La excusa universal. Sofía bebió un sorbo de champán. Ese caso debe tener 1.000.000 de piezas en movimiento. Lleva atrapándolo desde primavera. Me observó de reojo. ¿Tú y él están bien? Claro. ¿Por qué no lo estaríamos? No lo sé. Porque parece más interesado en su teléfono que en el vestido de tu hermana. Y porque tienes una sonrisa pintada que me recuerda a mamá el día que el perro decidió comerse el rosario de la abuela. Antes de que pudiera responder, David se acercó. Cariño, lo siento. Dijo apoyando una mano sobre mi hombro. Su contacto me provocó un escalofrío involuntario. Tengo que irme. Vanguard necesita firmar unos documentos esta noche. Es una locura, pero es nuestro sustento. Terminé la frase por él con una dulzura que me sorprendió incluso a mí. Parpadeó. Ligeramente desconcertado. Exactamente. Lo siento. Me besó la mejilla. Dale un abrazo a Claire de mi parte. La próxima cena corre por mi cuenta. Y así, en medio de la boda de mi hermana, desapareció. Lo observé alejarse entre las mesas saludando a la gente mientras la otra mano ya buscaba el teléfono en el bolsillo. Más tarde, de madrugada, Sofía me llevó a casa. David se había llevado su coche. Cuando entré en el garaje, su Audi negro brillaba bajo las luces fluorescentes. Me acerqué sin saber exactamente por qué. Tal vez quería sentir el calor residual del motor. Una prueba tangible de que realmente había estado allí. De que su prisa era real. La puerta del conductor no estaba cerrada con llave. David, siempre tan meticuloso, debía haberse distraído. Dentro, el olor de su colonia era aún más intenso. Sobre el asiento del acompañante, parcialmente oculto bajo el manual del vehículo, vi un pequeño rectángulo de papel. Lo recogí. Era un recibo del bar del Ritz-Carlton. 2 cafés. Una botella de agua con gas. Y un club sándwich. Fecha, la noche anterior. Hora, 10:47 de la noche. Pagado con una tarjeta. La de David. Me quedé completamente inmóvil sosteniendo aquel trozo de papel que de repente parecía pesar 1 tonelada. Podía haber 1000 explicaciones. Una reunión de último momento cerca del hotel. Un cliente de fuera de la ciudad. Pero algo, un instinto profundo y helado, me susurraba que ninguna de esas explicaciones era cierta. El Ritz-Carlton no estaba cerca de su oficina. Y a las 11 de la noche, un club sándwich para 2 no era una cena de negocios. Era un refrigerio nocturno para alguien que tenía otros planes. Guardé el recibo en mi bolso. No lloré. Simplemente subí a nuestro silencioso penthouse. Y esa noche, por primera vez, dormí en la habitación de invitados. Los días siguientes fueron un ejercicio enfermizo de observación. Comencé a notar cosas. El tenue aroma de un perfume dulce y desconocido en la chaqueta que a veces dejaba colgada en una silla del comedor. Su reacción exagerada cuando una noche, mientras veíamos Netflix, sonó su teléfono y él lo silenció de inmediato diciendo que era un cliente molesto. La forma en que había cambiado la contraseña de su portátil después de años usando la misma. La fecha de nuestro aniversario de bodas. El golpe final llegó desde donde menos lo esperaba. De Paula. Una amiga de la universidad que trabajaba en una consultora. Nos reunimos para un brunch sin límite de bebidas en una terraza de River North.
Después de ponernos al día sobre trabajo, amigos en común y la vida en general, empezó a jugar con una aceituna de su Bloody Mary y dijo con una falsa naturalidad que no me engañó: «Oye, te vi el otro día». O mejor dicho, vi a David. Mi corazón dio un vuelco. «Ah, ¿sí? ¿Dónde?» «En ese lugar nuevo de moda junto al lago. El que tiene la terraza sobre el agua». Creo que estaba con un grupo de personas del bufete. Y con una chica morena alta vestida de rojo. Parecía que se lo estaban pasando muy bien. Me miró. Y en sus ojos vi la misma preocupación que había visto en Sofía durante la boda. No sé. Parecían bastante cercanos. Pero bueno, seguro que eran cosas del trabajo, ¿no? Claro. Cosas del trabajo. La misma frase. El mismo mantra. Asentí con la garganta seca. Sí. Claro. Esas cenas de equipo. Pero en mi cabeza las piezas empezaban a encajar de una manera que me aterraba. El recibo del hotel. Las salidas nocturnas. El perfume. La chica de rojo. Y un nombre que había escuchado mencionar a David en contadas ocasiones. Siempre con un tono particular. Profesional. Pero interesado. Chloe Miller. Aquella noche, mientras David roncaba suavemente a mi lado, después de haber llegado a casa a una hora razonable y oliendo a pasta y vino tinto, yo permanecía despierta mirando el techo. La duda. Esa serpiente silenciosa. Ya no habitaba únicamente en mi estómago. Ahora se había enrollado alrededor de mi corazón. Y estaba apretando. Ya no bastaba con observar. Ya no bastaba con esperar que la mentira se derrumbara sola. La Eleanor ingenua. La que creía en las cenas de negocios. Había quedado atrás en algún punto entre el recibo del Ritz-Carlton y la mirada compasiva de Paula. Algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue resignación. O quizás fue exactamente lo contrario. El último vestigio de resignación haciéndose añicos. El frío que meses después sentiría en el estacionamiento del hotel comenzó a formarse aquella noche. En la cama que compartía con un hombre que cada día se parecía más a un extraño. Al día siguiente, después de escuchar a David salir de casa diciendo otro: «Trabajaré hasta tarde, amor». No me quedé mirando por la ventana. Fui directamente al portátil. Abrí el navegador. Y con dedos que temblaban ligeramente, pero con una determinación recién forjada en acero, escribí: «Detectives privados en Chicago». El domingo olía a carne asada y culpa. El aroma del asado que mi madre regaba cuidadosamente en la enorme bandeja de su cocina, en su casa de Winnetka, se mezclaba con el olor familiar de los pinos y con algo más denso. Más pesado. La expectativa silenciosa que había cubierto la comida desde que llegué sola. ¿David trabajando otra vez un domingo? Había dicho al entrar mientras besaba la mejilla de mi madre, que olía a jabón de lavanda y preocupación. Ese interminable caso. Mi madre, Mary, asintió con los labios apretados. Conocía demasiado bien ese gesto. Era su manera de decir: «No me creo ni una palabra, pero todavía no voy a presionarte». Mi padre, Edward, desde su sillón de lectura, levantó la vista por encima de las gafas y gruñó: «Ese muchacho trabaja más que una mula. Algún día tendrá dinero para comprarse su propia isla, pero no tendrá tiempo para poner un pie en ella». Fue Sofía, ya sentada en la mesa del patio con una copa de vino tinto, quien me lanzó una mirada que lo decía todo. Una mirada que preguntaba: «¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Y si ese idiota te hizo algo, lo destrozo». La comida transcurrió entre el caos habitual de una familia estadounidense un domingo. Los hijos de mi hermano menor, Paul, corrían alrededor de la mesa. Mi cuñada Anna hablaba sin parar sobre los problemas de la asociación de vecinos. Mi padre pontificaba sobre política. Mi madre servía porciones generosas como si el asado pudiera cubrir cualquier silencio incómodo. Pero la tensión permanecía en el aire. Más tangible que el vapor que salía de los platos. Fue durante el postre, una tarta de queso estilo Nueva York que mi madre sacó del refrigerador, cuando estalló la bomba. Aunque de la manera más sutil posible. «Oye, Eleanor.
dijo mi madre mientras se limpiaba las manos en el delantal. El otro día me encontré con Linda, la madre del amigo de David. ¿Cómo se llama? Mark. Bueno, me crucé con Linda en Nordstrom. Me contó que había visto a David hace un par de semanas, un sábado por la tarde, en el cine Music Box con unos amigos. Dejó la frase suspendida en el aire. Como una bandeja sucia que nadie quiere recoger. Todos, incluso los niños, parecieron guardar silencio durante un instante. Sofía dejó el tenedor sobre el plato con un clic seco. «Ah, ¿sí?», pregunté mientras probaba un bocado de la tarta que de repente sabía a cenizas. No me comentó nada. ¿Qué amigos eran? No me lo dijo. Respondió mi madre evitando mi mirada mientras recogía los platos. Solo mencionó que estaba con un grupo de jóvenes. Pensé que tal vez estaban organizando algo y se olvidaron de invitar a los viejos. Su risa sonó forzada. Incómoda. David tiene muchos compromisos, mamá, dije. Y mi voz sonó demasiado fría. Demasiado controlada para ser natural. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Claro. Mi padre intervino, incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. El trabajo es lo primero, como debe ser. Sírvete más vino, Edward. Vamos. Pero mi madre no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad. Mientras ayudaba a Anna a llevar los platos a la cocina, me dijo con un tono que fingía ser ligero, pero que estaba muy lejos de serlo. Eleanor, cariño, ven a ayudarme con el café. Lo preparas mejor que yo. Era una trampa. Y yo, como una idiota, me levanté y la seguí. En la cocina, con el zumbido de la cafetera como único testigo, el disfraz desapareció. Mi madre se apoyó contra la isla de mármol, cruzó los brazos y me miró directamente. ¿Qué está pasando, cariño? Nada, mamá. Ya te lo dije. No me mientas. Llevas semanas caminando con cara de funeral y hoy has vuelto a venir sola. Es por esa chica, Chloe, de la que habló Sofía, ¿verdad? Mentalmente maldije a mi hermana, aunque sabía que sus intenciones eran buenas. Sofía debería ocuparse de sus asuntos. Sofía se preocupa por ti. ¿Para qué están las hermanas? Y yo soy tu madre. Se acercó un poco más. Ahora dime quién es esa mujer. El agotamiento. La rabia acumulada. La sospecha que me había estado devorando durante semanas. Todo explotó en un susurro áspero. Es la hija de James Miller, el socio principal de David. La nueva incorporación del bufete. Tiene 28 años y, al parecer, le gustan las películas independientes y los hoteles caros. El rostro de mi madre se descompuso. No parecía sorprendida. Parecía resignada. Como si hubiera estado esperando esa noticia. Temiéndola. Pero sabiendo que tarde o temprano llegaría. ¡Ay, Eleanor! Susurró. Y de repente aparentó todos sus 65 años. Los hombres. Todos son iguales. No, mamá. No todos los hombres son iguales. Y esto no es simplemente un hombre comportándose como un idiota. Es mi esposo mintiéndome. Saliendo con otra mujer. Tomándome por tonta. ¿Estás segura? Preguntó. Y en su voz percibí un destello de esperanza desesperada. Podría tratarse de un malentendido. A veces las mujeres jóvenes son demasiado amigables y los hombres interpretan mal las señales. No soy estúpida. Respondí bruscamente. Mi voz se elevó involuntariamente. Anna, que justo entraba con más platos, se sobresaltó y retrocedió de inmediato. Tengo pruebas. Bueno, casi. Estoy intentando asegurarme. Mi madre dio un paso hacia mí y colocó sus manos arrugadas sobre las mías, que estaban aferradas al borde de la encimera de granito como si fuera un salvavidas. Escúchame, cariño. Incluso si fuera verdad, estas cosas pasan. Pasan más de lo que imaginas. Tu padre. Se detuvo. Tragó saliva. Bueno, eso ya no importa. Lo que importa ahora es la familia. Lo que han construido juntos. 7 años, Eleanor. Un apartamento precioso. Una vida que muchos envidiarían.
¿Vas a tirar todo eso por la borda por una aventura pasajera? La miré incrédula. No por lo que había dicho, sino por el dolor profundo y antiguo que brillaba en sus ojos. De repente, muchas cosas de mi infancia cobraron un sentido amargo. Las discusiones silenciadas. Las ausencias repentinas de mi padre. La tristeza que a veces envolvía a mi madre como un chal. ¿Papá? Pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Ella apartó la mirada. Fue hace mucho tiempo. Una secretaria. Una aventura estúpida. Pero lo soporté por ustedes. Por esta casa. Por la familia. Y mira. Aquí seguimos todos juntos. Tu padre es un buen hombre. Al final todos tenemos debilidades. Una oleada de náuseas me atravesó. No por ella. No sentía desprecio. Sentía pánico. Porque ese era mi futuro. Soportar. Agachar la cabeza. Convertirme en aquella mujer fuerte pero rota que me observaba con ojos suplicantes. Yo no soy tú, mamá. Mi voz tembló. Pero no cedió. No voy a soportarlo. No voy a fingir que no pasa nada mientras mi esposo se acuesta con otra mujer. No voy a mantener las apariencias para que los vecinos no hablen. Vas a destruir tu propia vida. Ahora era su voz la que se quebraba. Pero por la ira. ¿Sabes lo que significa ser una mujer divorciada a tu edad? Volver a vivir con tus padres. Las miradas de lástima. Los problemas económicos. Y si quieres tener hijos, el tiempo se está acabando. Cada palabra era un cuchillo. Pero cada cuchillo, en lugar de debilitarme, parecía afilarme. Prefiero la lástima de los demás a despreciarme a mí misma. Retiré mis manos de las suyas. Y no voy a volver a vivir en esta casa. Tengo mi trabajo. Tengo mis ahorros. Tengo a Sofía. ¿Sofía? Exclamó mi madre como si el nombre de mi hermana fuera un insulto. Claro, tu hermana. La feminista. La que vive con su novia y pinta cuadros que nadie compra. Ella va a darte consejos sobre el matrimonio. Por supuesto. Una mujer que ni siquiera ha descubierto cómo mantener a un hombre a su lado. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Sofía estaba allí. Los puños cerrados. Los ojos ardiendo de furia. Había escuchado todo. Una mujer no tiene que mantener a un hombre a su lado, mamá, como si fuera un perro o una planta de interior. Su voz era tranquila. Y precisamente por eso resultaba aterradora. Y para tu información, Ellen y yo llevamos juntas 12 años. Más que muchos matrimonios que conocemos. Y no nos engañamos mutuamente. Parece que eso es más de lo que puede decirse en esta familia. Mi madre palideció. No hables así. Esta es mi casa. Y Eleanor es tu hermana. Estás sufriendo. Y en lugar de apoyarla, le estás diciendo que destruya su vida. No. Respondió Sofía. Ella no es como tú. Tiene más valor. El sonido de un plato haciéndose añicos en el patio sobresaltó a las 3. Era mi padre. Había asomado la cabeza por la cocina. Y en su rostro, normalmente tan sereno, había una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Están hablando de cosas que no les incumben. Rugió mirando a mi madre. Déjala en paz, Mary. Eleanor es adulta. Que haga lo que tenga que hacer. ¿Y qué sabrás tú? Mi madre se volvió hacia él con una furia que parecía haber acumulado durante décadas. Tú, que nunca estabas cuando te necesitábamos. Basta. Mi voz cortó el aire como cristal roto. Todos guardaron silencio. Todos me miraron. Respiré profundamente. Llenando mis pulmones con aquel aire cargado de resentimientos familiares, secretos antiguos y mentiras heredadas. Basta. Repetí. Esta vez más suave. Esta no es vuestra pelea. Es la mía. Miré a mi madre. Mamá, te quiero. Pero no voy a vivir mi vida como viviste la tuya. Luego miré a mi padre. Y contigo no tengo palabras ahora mismo. Después a Sofía. Gracias. Tomé mi bolso del perchero. Las manos me temblaban. La voz no. Me voy.
Y no volveré a hablar de esto con ninguno de ustedes hasta que yo decida cuándo y cómo hacerlo. David y yo tenemos cosas que resolver. Y las resolveremos sin comités familiares. Sin consejos no solicitados. Y sin asados de domingo utilizados para tapar los problemas. Me dirigí hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. En el umbral me volví una última vez. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre observaba el suelo derrotado. Solo Sofía sostuvo mi mirada. Y en sus ojos vi orgullo feroz. Solidaridad absoluta. Una cosa más, mamá. Dije. No es una aventura pasajera. Es el final de mi matrimonio. Y voy a ser yo quien decida cómo termina. Salí al pasillo. Luego a la calle. Iluminada por el sol de aquella tarde de domingo. El aire era dulce. Limpio. Ya no olía a romero ni a culpa. Olía a libertad. Una libertad aterradora. Dolorosa. Pero libertad al fin. Dentro de mi bolso, el teléfono vibró. Era un mensaje de David. Estoy terminando. Vamos a cenar esta noche. Te extraño. Miré la pantalla. Aquella mentira brillante y sencilla. Y por primera vez no sentí dolor. No sentí rabia. Sentí claridad. No respondí. Guardé el teléfono. Entré en el coche. Y antes de arrancar, saqué mi agenda. Busqué el número que había anotado días antes durante mis investigaciones por Internet. El número del detective privado recomendado por un amigo de la Facultad de Derecho. Uno especializado en divorcios complicados. Miré el nombre. Michael Reynolds. Investigaciones discretas. Sin dar tiempo a la duda ni al fantasma de la resignación de mi madre para convencerme de lo contrario, marqué el número. Sonó 2 veces. Entonces una voz grave y profesional respondió al otro lado. Reynolds. Buenas tardes. Dije. Y mi voz sonó extrañamente serena en el silencio del coche. Soy Eleanor Adams. Necesito sus servicios. La oficina de Michael Reynolds olía a café barato y cigarrillos electrónicos con aroma a vainilla. No estaba en la zona elegante de Chicago, sino en un edificio de los años 70 en South Loop, cerca de Soldier Field. La sala de espera era pequeña, con una mesa de fórmica y revistas de automóviles desactualizadas. Nada que ver con las oficinas de cristal y acero del bufete de David. Señora Adams, adelante. Dijo la recepcionista. Una mujer de mediana edad con unas gafas de lectura colgadas del cuello. Michael Reynolds no se parecía en nada a los detectives de las películas. Era un hombre de unos 50 años. Calvo. Con una ligera barriga que tensaba los botones de su camisa a cuadros. Una chaqueta marrón de pana colgaba detrás de su silla. Su apretón de manos fue firme y seco. Tome asiento, por favor. Señaló la silla frente a su escritorio. Cubierto de carpetas y un viejo portátil Dell. Por teléfono comentó que se trataba de un asunto de vigilancia matrimonial. Sí. Asentí mientras colocaba el bolso sobre mi regazo como si fuera un escudo. Ahora que estaba allí. En aquel lugar que confirmaba que mi matrimonio necesitaba un espía. La realidad me golpeó con toda su crudeza. Tragué saliva. Creo que mi esposo me está siendo infiel. Necesito pruebas. Reynolds asintió sin mostrar sorpresa ni juicio. Su expresión permaneció profesional. Neutral. Abrió un bloc de notas. Entiendo. Es una situación difícil. Cuénteme qué la hace sospechar. Y entonces, con una voz que al principio tembló pero que se volvió más firme a medida que hablaba, le conté todo. Las interminables cenas de negocios. El recibo del Ritz-Carlton. El perfume desconocido. La chica vestida de rojo. El nombre. Chloe Miller. La hija del socio principal. Reynolds tomó notas con una letra pequeña y rápida. ¿Tiene alguna fotografía de su esposo? ¿Y de la señorita Miller? Si dispone de alguna. Le entregué mi teléfono. Tenía una fotografía reciente de David tomada durante una cena familiar. De Chloe solo encontré una captura de pantalla de su foto de LinkedIn. Era una imagen profesional.
Una mujer morena. Atractiva. Con una sonrisa segura. Casi desafiante. Reynolds la estudió durante unos segundos. La conozco. O mejor dicho, sé quién es. Su padre, James Miller, es un pez gordo. Tiene intereses por toda Chicago. Me miró. Esto podría complicar las cosas. Las personas con poder suelen ser cuidadosas. No quiero problemas. Solo quiero la verdad. La verdad tiene un precio, señora Adams. Y a veces ese precio no es solo económico. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Mis tarifas son estas. Deslizó un folleto impreso hacia mí. Vigilancia básica. Informes semanales. Pruebas fotográficas o de vídeo cuando sea posible. Todo legal. Todo completamente discreto. Usted firma un acuerdo de confidencialidad. Yo entrego resultados. Si hablamos de intervenir ordenadores o teléfonos, eso es otro servicio mucho más costoso y con riesgos legales propios. No lo recomiendo como primer paso. Leí las cifras. Eran importantes. Pero no prohibitivas. Podía pagarlas con mis ahorros. Con la parte de la cuenta conjunta que yo administraba. Dinero que había pensado utilizar para remodelar la cocina. Dinero que ahora iba a utilizar para dinamitar los cimientos de mi matrimonio. De acuerdo. Solo vigilancia por ahora. Firmé los documentos que puso frente a mí con una letra que esperaba pareciera firme. Quiero saber a dónde va. ¿Con quién está? ¿Cuánto tiempo pasa con ella? Todo. Recibirá el primer informe en 48 horas. Se puso de pie, dando por terminada la reunión. Un consejo, señora Adams. Mientras la investigación esté en curso, actúe con normalidad. Nada de preguntas. Nada de husmear. Nada de escenas. Sea fría. Sea inteligente. La gente que tiene algo que ocultar se vuelve descuidada cuando cree que nadie la está observando. Salí de allí sintiéndome sucia y poderosa al mismo tiempo. Había cruzado una línea. Ya no era simplemente la esposa sospechosa. Era la clienta que estaba pagando por la verdad. Las 2 semanas siguientes fueron un ejercicio constante de actuación. Le sonreía a David por las mañanas. Le preguntaba por su día. Por el caso Vanguard. Asentía mientras me contaba sus mentiras cada vez más elaboradas. Una cena con clientes japoneses en Alinea. Un fin de semana de integración corporativa con el bufete en Wisconsin. Memorizaba cada detalle. Cada contradicción. Y luego las comparaba con los breves pero devastadores informes que empezaron a llegar a una cuenta de correo segura que había creado exclusivamente para este asunto. David Adams. Día 1. Jueves. Sale del bufete a las 7:45 de la tarde. Toma un Uber hasta Maple y Ash. Se reúne con la señorita Chloe Miller, 28 años, licencia de conducir adjunta, a las 8:15 de la noche. Cena con una duración aproximada de 2 horas. Comportamiento observado, frecuente cercanía física, risas, contacto de mano sobre la mesa. Abandonan el restaurante juntos a las 10:30 de la noche. Toman un Uber con destino al distrito de Fulton Market. Descienden en el número 245 de West Fulton. Ingresan en un edificio de apartamentos. El sujeto abandona el lugar solo a las 12:47 de la madrugada. Toma un Uber hasta la residencia familiar. 12 fotografías adjuntas. Las imágenes eran granuladas. Tomadas con teleobjetivo desde gran distancia. Pero inconfundibles. David sonriendo. Inclinándose hacia ella con una intimidad que no había mostrado conmigo en años. Ella riendo. Tocándole el brazo. La dirección de Fulton Market. 245. Una rápida búsqueda en Internet confirmó que era un edificio de lujo con apartamentos en alquiler. Su nido de amor. O quizá el apartamento que él estaba pagando para ella. El segundo informe fue aún más condenatorio. Día 6. Martes. El sujeto abandona el trabajo a las 6 de la tarde. Conduce su vehículo personal, un Audi A6, matrícula adjunta. Se dirige a Water Tower Place.
Se reúne con la señorita Miller en el estacionamiento subterráneo. Ella sube al vehículo. Permanecen dentro durante 25 minutos. Posteriormente se dirigen al Hotel Langham. Ingresan por separado con 5 minutos de diferencia. El sujeto abandona el lugar solo a las 10:15 de la noche. 8 fotografías y un vídeo sin audio de la entrada del hotel adjuntos. El breve vídeo tembloroso fue el golpe más duro. Ver a mi esposo caminando hacia aquel hotel con esa determinación furtiva fue como recibir un puñetazo en el estómago. Ya no quedaba espacio para la duda. Ni para la esperanza. La verdad era aquella secuencia de píxeles. Fría. Irrefutable. Michael Reynolds me llamó después del tercer informe. Señora Adams, tengo información adicional que podría interesarle. Realizamos una revisión financiera básica cruzando datos públicos. Su esposo ha estado realizando transferencias mensuales desde una cuenta secundaria a su nombre hacia un contrato de alquiler registrado a nombre de Chloe Miller. La dirección es 245 West Fulton. El apartamento ha sido alquilado desde hace 7 meses. 7 meses. Casi un año. No era un desliz. Era una doble vida. También existen registros de compras realizadas con su tarjeta corporativa en joyerías y boutiques que, por los importes y la frecuencia, no parecen destinadas a usted. Continuó con su voz neutra al otro lado de la línea. ¿Desea que profundicemos más? Podemos intentar acceder a estados bancarios más detallados. Pero necesitaría su autorización por escrito y existen mayores riesgos legales. No. Mi voz sonó extrañamente serena. Como si proviniera de muy lejos. Esto es suficiente. Más que suficiente. Envíeme todo lo que tenga. Y la factura final. Colgué. No necesitaba nada más. Ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Un rompecabezas vulgar. Repugnante. Que mostraba la imagen de un matrimonio podrido. Aquella misma tarde, sabiendo que David estaría ocupado en reuniones hasta tarde, hice 2 llamadas. La primera fue al despacho de Isabella Vance. La abogada de familia. La misma que David me había recomendado con entusiasmo el año anterior cuando tuve problemas con un vecino. Es una tigresa. Había dicho. La mejor en divorcios complicados. La ironía era tan ácida que casi podía saborearla. Isabella, habla Eleanor Adams. Necesito verla. Es urgente. Y tiene que ver con David. Hubo una breve pausa. Luego llegó la voz directa y profesional de la abogada. Venga mañana a primera hora. 8 de la mañana. Entre por la puerta trasera si prefiere discreción. La segunda llamada fue al banco. A la línea privada de mi gestor. Jason, habla Eleanor Adams. Necesito que congelen inmediatamente todas las cuentas conjuntas. Los ahorros. Y la línea de crédito. Mantengan activa únicamente mi cuenta corriente personal. Sí. Es una orden de uno de los titulares. No, mi esposo no está disponible ahora mismo. Es una medida preventiva de seguridad. Le explicaré todo personalmente muy pronto. Sí. Ahora mismo, por favor. Colgué. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía rápido. Pero constante. Ya no había miedo. Solo una determinación fría y metálica. Había pasado de la sospecha a las pruebas. Y de las pruebas a la acción. Aquella noche, David regresó poco antes de medianoche. Olía al aire nocturno. Y a un perfume dulce y tenue que no era el mío. Fingió agotamiento. Un desastre, cariño. Estos clientes japoneses son incansables. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Yo estaba sentada en el sofá. Con un libro abierto sobre las piernas. Las luces estaban bajas. Levanté la vista. Y lo observé. De verdad lo observé. Tal vez por primera vez en meses. Vi la pequeña mancha de lápiz labial. Casi imperceptible. En el cuello de su camisa blanca. Vi la ligera hinchazón bajo sus ojos. No por cansancio. Sino por la euforia contenida de alguien que acababa de estar con su amante. Vi al extraño que vivía en mi casa.
Nada importante. Sonreí. Era una sonrisa tranquila. La sonrisa de alguien que ya ha tomado una decisión irreversible. Solo cosas de la casa. La calma que sentí después de congelar las cuentas y reunirme con la abogada duró exactamente 48 horas. Era una calma extraña. Eléctrica. Como el silencio que precede a una tormenta. Seguí interpretando mi papel. Preparé cenas. Le pregunté por su día. Escuché sus mentiras cada vez más elaboradas con una sonrisa perfectamente moldeada. Era como vivir dentro de una burbuja de cristal. Observando cómo el mundo exterior se deformaba. Sabiendo que en cualquier momento todo podía estallar. La explosión llegó un martes por la tarde. Estaba doblando ropa recién planchada en el dormitorio principal. Mi teléfono, abandonado sobre la cama, vibró. Número desconocido. Prefijo de Nueva York. Un escalofrío me recorrió la espalda incluso antes de deslizar el dedo para responder. ¿Hola? Mi voz sonó neutral. ¿Eleanor Adams? La voz al otro lado era femenina. Joven. Segura de sí misma. Con ese acento refinado que se compra en colegios privados carísimos y se perfecciona estudiando en el extranjero. Sí. Soy yo. ¿Quién habla? Soy Chloe Miller. El aire escapó de mis pulmones. Miré alrededor. Como si el dormitorio pudiera ofrecerme refugio. No lo hizo. Solo estaban las camisas de David perfectamente dobladas. Sus pantalones ordenados. El reloj que le había regalado en nuestro último aniversario. Toda una vida empaquetada en rutinas domésticas que de pronto parecían grotescas. Chloe Miller. Repetí. Y me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. Toda la frialdad que llevaba cultivando como un arma se activó de golpe. La hija de James Miller. La nueva incorporación del bufete de mi esposo. Hubo una breve pausa. Como si no esperara que la identificara tan rápido. Exacto. Sé que esto es extraño. Pero necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo, Chloe. Se trata de David. Dijo rápidamente antes de que pudiera colgar. Y de nosotros. Nosotros. Una palabra diminuta. Pero capaz de contener un universo entero de traición. La tomé como quien agarra un cuchillo por la hoja. Sintiendo como corta. ¿Nosotros? Pregunté dejando que una corriente de hielo atravesara mi tono. ¿Tú y David forman un nosotros? ¡Qué enternecedor! Debe ser complicado con él viviendo aquí. ¿Y tú? ¿Dónde vives exactamente? ¿En el apartamento de 245 West Fulton? ¿El que él paga? El silencio fue absoluto. Podía imaginarla tragando saliva. Recomponiéndose. No era tan segura de sí misma como aparentaba. ¿Me has estado siguiendo? Preguntó. Y por primera vez su voz perdió parte de su seguridad. No hace falta seguir a alguien que ni siquiera intenta esconderse. Mentí. Disfrutando de su desconcierto. Entonces recordé algo. Mi dedo índice se movió solo. Toqué la pantalla. Activé la grabación de la llamada. Un pequeño icono rojo comenzó a parpadear. Había sido consejo de Isabella Vance. Grábalo todo. Incluso los silencios. Pero dime, Chloe. ¿Qué puede ser tan urgente como para llamar a la esposa de tu amante? No soy su amante. Respondió recuperando parte de su arrogancia. Somos algo más. Es complicado. Claro. Complicadísimo. Como tu cena en Maple y Ash. Como tu tarde en el Music Box. Como tus visitas al Langham. A mí me parece bastante simple. Esto no es una broma, Eleanor. Lo nuestro es serio. David y yo estamos enamorados. La frase me golpeó en el plexo solar como un puñetazo. Pero no me dobló. Al contrario. Me enderecé. La ropa doblada cayó al suelo. Olvidada. ¿Enamorados? Repetí soltando una risa seca. ¡Qué bonito! ¿Y cuándo empezó este gran romance? ¿Hace 7 meses, cuando él te alquiló el apartamento? ¿O antes? ¿Cuándo consiguió meterte en el bufete de tu papá para tenerte más cerca? Él no me consiguió ese trabajo.
Estalló. Y por primera vez escuché verdadera ira en su voz. Tengo una maestría de Harvard. Me la gané. Qué suerte que tu padre sea el socio principal del bufete. Y qué coincidencia que tu jefe directo sea David. Y que necesiten tantas reuniones privadas para revisar contratos. Debe ser un trabajo apasionante. Estás resentida. Su tono se volvió condescendiente. No puedes retener a un hombre que ya no te ama. ¿No lo entiendes? Se quedó contigo por lástima. Por costumbre. Yo le doy algo que tú nunca pudiste darle. La rabia subió por mi garganta. Pero la contuve. No iba a regalarle esa satisfacción. Bajé la voz. La volví casi confidencial. Suavemente venenosa. ¿Y qué le das exactamente, Chloe? ¿Juventud? ¿Un apellido que abre puertas? Dime una cosa. Cuando estás en ese apartamento que él paga, ¿te cuenta lo aburrida que soy? ¿Lo agradecido que está de que hayas aparecido en su vida? ¿O te habla de la hipoteca? ¿De las obligaciones familiares? ¿De lo agotador que resulta fingir todos los días? Respiró profundamente. No tienes ni idea. Tengo todas las ideas. Tengo fotografías. Tengo recibos. Tengo estados bancarios. Tengo informes de un detective privado que los ha seguido durante semanas. Lo sé todo, Chloe. Desde la marca de perfume que usas hasta el vino que pides en Maple y Ash. Lo sé absolutamente todo. El silencio que siguió fue diferente. Pesado. Cargado de pánico. Podía sentirlo a través de la línea. No puedes demostrar eso. ¿Que mi esposo está utilizando dinero de nuestro matrimonio para mantener a su amante más joven? ¿Que además resulta ser la hija de su socio principal? ¿Comprometiendo no solo nuestro matrimonio, sino posiblemente la ética profesional de su bufete? Oh, sí que puedo. Y lo haré. Él me ama. Dijo. Pero ahora sonó débil. Como una niña reprendida. David solo se ama a sí mismo. Tú, Chloe, eres un accesorio. Un accesorio. Uno caro. Tal vez divertido. Pero un accesorio al fin y al cabo. Hice una breve pausa. Cuando todo esto explote, porque va a explotar, tu papá no va a estar muy contento. Y David tendrá que elegir. ¿De verdad apostarías a que te elegirá a ti? Antes de que pudiera responder, lancé el golpe final. El que había estado preparando desde que vi su perfil de LinkedIn. Desde que descubrí quién era. Por cierto, ¿sabías que este fin de semana, según el calendario compartido de David, íbamos a viajar a Maui para celebrar nuestro aniversario? Lleva semanas hablándome del hotel. Del restaurante. Parecía muy emocionado. Era mentira. No existía ningún viaje a Maui. David no hablaba de aniversarios desde hacía meses. Pero era el tipo de detalle íntimo y cruel que podía perforar la armadura de una amante convencida de ser la protagonista de una gran historia de amor. Escuché un jadeo. Un pequeño sonido ahogado. Y luego nada. ¿No te lo comentó? Añadí con una dulzura fingida. ¡Qué extraño! Debe de haberlo olvidado entre tanto trabajo, y tantas otras cosas. Colgué. Ahora sí me temblaban las manos. Por la adrenalina. Por la rabia contenida. Por una especie de triunfo salvaje y doloroso. La grabación se había guardado. La había atrapado. Había clavado la duda en su confianza de niña rica. Pero la victoria sabía a cenizas. No habían pasado ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era David. Lo dejé sonar una vez. 2. 3. A la cuarta contesté. No dije nada. Eleanor. Su voz sonaba tensa. Agitada. ¿Qué le dijiste a Chloe? Acaba de llamarme fuera de sí. Hola, cariño. Respondí con una calma que debió parecerle fantasmal. ¿Cómo estuvo tu día? No juegues conmigo. La amenazaste. Le dijiste que la estabas vigilando. Solo tuvimos una pequeña charla entre mujeres. Ella me llamó, ¿sabes? Para contarme lo enamorados que están. Fue muy esclarecedor. Lo escuché respirar con fuerza. Lo imaginé en su despacho.
con la corbata aflojada, mirando hacia la puerta por miedo a que alguien pudiera escucharlo. Es solo una chica, Eleanor. Está confundida. Confundió atención profesional con otra cosa. No significa nada. ¿7 meses de alquiler? ¿Cenas en restaurantes de 3 estrellas? ¿Tardes en el Langham son atención profesional? Vaya. En mi empresa tenemos un presupuesto mucho más ajustado para entretener clientes. El silencio fue absoluto. Luego llegó un susurro ronco, cargado de un miedo que nunca le había escuchado. ¿Qué? ¿Qué sabes? Todo, David. Lo sé todo. Y tengo pruebas en papel. En archivos digitales. Y grabadas. Como la conversación que tuve hace un rato con tu pequeña confundida. ¿Te has vuelto loca? Gritó. Pero el grito sonó desesperado. Impotente. ¿Me pusiste un detective? ¿Me estabas espiando? Observarte. Hay una diferencia. Estaba vigilando mis activos matrimoniales. Y resultó que estaban invertidos en un apartamento para tu amante. En joyas. En viajes. Es increíble la cantidad de gastos de negocios que no tienen recibos. Cariño, ella es la hija de mi socio. Chilló. Es complicado. Si su padre descubre que hay tensión podría. ¿Podría qué? Lo interrumpí bruscamente. ¿Despedirte del bufete? ¿Dejar a su niñita consentida sin juguete nuevo? Escúchame bien. He congelado todas las cuentas conjuntas. He contratado a Isabella Vance. Los papeles del divorcio se están redactando ahora mismo. Y si no firmas un acuerdo amistoso y aceptas la división de bienes que ella propone, todo lo que tengo, incluida la grabación de Chloe admitiendo vuestra relación, irá no solo a los tribunales. También llegará al correo electrónico de tu querido socio James Miller. Al Colegio de Abogados de Illinois. A tu madre. Y a los periódicos si es necesario. No. No puedes hacer eso. Su voz era ahora apenas un hilo. Una súplica. Claro que puedo. Y lo haré. A menos que hagas exactamente lo que te digo. Lo primero es que vengas a casa ahora mismo. Y vamos a tener una conversación de verdad. Sin mentiras. Sin lágrimas de cocodrilo. Porque yo me quedé sin lágrimas hace meses, David. Colgué. Apagué el teléfono. Me dejé resbalar contra la pared hasta quedar sentada en el suelo entre montones de ropa doblada. Todo mi cuerpo temblaba. Como si tuviera fiebre. Pero en algún lugar profundo de mí había un núcleo de hielo perfecto. Quieto. Duro. Había pronunciado las palabras. Divorcio. Abogada. Pruebas. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado. Y yo acababa de ganar la primera batalla decisiva. Le había arrebatado la iniciativa. Le había quitado el control. Ahora era él quien estaba a la defensiva. Asustado. Y un hombre asustado, lo sabía muy bien, es un hombre peligroso. Pero también es un hombre que comete errores. Esperé. Sentada en el suelo de nuestro dormitorio. Rodeada por los restos de la vida que había construido y que estaba a punto de demoler. Esperé a que llegara mi esposo. El hombre con quien había compartido 7 años. Y a quien, en aquel momento, menos que nunca, conocía realmente. El bufete Adams, Miller y Associates ocupaba 2 plantas completas de un moderno edificio en la Salle Street, con vistas privilegiadas a la arquitectura de Chicago. Siempre me había parecido irónico. Tanto dinero. Tanto prestigio. Dedicados a resolver los problemas de los demás. Mientras los propios se pudrían por dentro. Aquella mañana, al atravesar las enormes puertas de cristal, esa ironía tenía sabor a bilis. La recepcionista. Una joven elegantemente vestida. Me dedicó una sonrisa profesional. Buenos días. ¿Tiene cita con? Eleanor Adams. Vengo a ver a mi esposo. David Adams. Respondí sin detenerme. Mis tacones resonaban con determinación sobre el mármol pulido del vestíbulo. Llevaba un impecable traje pantalón gris perla. Sencillo. Elegante. El cabello recogido en un moño severo. No era la esposa destrozada.
Era una negociadora entrando a una sala de juntas. Isabella Vance me lo había dicho. Tu apariencia es tu primera declaración. Haz que transmita poder, no dolor. Señora Adams, espere. No puede pasar sin autorización. La recepcionista se puso de pie alarmada. Pero yo ya había llegado a las puertas de madera oscura que conducían al área de oficinas. Tranquila, Marta. Dije recordando su nombre de alguna fiesta navideña del bufete. Mi esposo me está esperando. Empujé las puertas. Mi corazón latía con fuerza. Pero era pura adrenalina. No miedo. La enorme oficina abierta. Con escritorios de diseño y jóvenes abogados tecleando frenéticamente. Cayó en un incómodo silencio. Algunos me reconocieron y bajaron la mirada. Otros, los más nuevos, me observaron con curiosidad. El despacho de David estaba al fondo del pasillo. Su nombre grabado en una placa de latón. Su secretaria, Laura. Una mujer de unos 50 años que siempre me había parecido amable. Palideció al verme. Eleanor, cariño, David está en una. Sé que está solo. La interrumpí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Acabo de hablar con él. Laura, esto no es asunto tuyo. Por favor, no te pongas en medio. Vi reflejados en su rostro la lástima y el conflicto. Asintió lentamente. Y apartó la mirada. Agradecí su silencio. Abrí la puerta sin llamar. David estaba de pie junto a la ventana. De espaldas. Observando el caos del tráfico. Al escucharme, se giró. Parecía destrozado. Llevaba la misma camisa arrugada de aquella mañana en el hotel. La corbata aflojada. Profundas ojeras. Su rostro era una mezcla de rabia, pánico y una sombra de algo que quizá era remordimiento. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó, intentando bajar la voz. Incapaz de ocultar el temblor. ¿Quieres arruinarme? Eso ya lo hiciste tú solo. Respondí cerrando la puerta detrás de mí con un clic suave y definitivo. Saqué un grueso sobre marrón de mi maletín. Y lo dejé caer sobre su impecable escritorio de roble. Los papeles del divorcio. La propuesta de acuerdo. Todo está ahí. Ya lo he firmado. Ahora te toca a ti. Miró el sobre como si contuviera una serpiente. Luego miró hacia la puerta. Imaginando los oídos que podían estar escuchando detrás. Eleanor, por el amor de Dios. Podemos hablar de esto en casa. Este no es el lugar. Es el lugar perfecto. Recorrí con la mirada las estanterías llenas de libros jurídicos. Los diplomas enmarcados. La fotografía de nuestra boda que ahora noté que ya no estaba en su sitio habitual. Aquí construiste tu mentira. Aquí utilizaste tu poder y tu influencia para financiar tu doble vida. Me parece justo que todo se derrumbe aquí mismo. Se acercó. Apoyó las manos sobre el escritorio. Inclinándose hacia mí. Intentó parecer intimidante. Solo consiguió parecer desesperado. Escúchame. Chloe no es lo que piensas. Es una chica inestable. Se obsesionó conmigo. Intenté terminarlo. Pero me amenazó con contárselo a su padre. Con decir que yo la acosaba. Podría destruir mi carrera. Eleanor, estaba atrapado. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿En serio? ¿Esa es la nueva versión? Porque hace 2 días, en el estacionamiento, me dijiste que eran cosas de trabajo. Anoche me dijiste que era una chica confundida. Y ahora resulta que es una psicópata que te chantajea. Qué conveniente, David. Siempre la víctima. Nunca el imbécil que se acuesta con la hija de su jefe. No voy a permitir que... Cállate. Lo corté de golpe. Mi voz fría y afilada como vidrio resonó por toda la oficina. David retrocedió sorprendido. Tú no me permites nada. No desde el momento en que te vi entrar en aquel hotel. Ahora hablo yo. Tienes 2 opciones. Firmas estos documentos. Aceptas la división de bienes propuesta por mi abogada. Que, por cierto,
Es muy generosa considerando que podríamos explorar otras vías legales por el uso indebido de fondos. Y todo termina de forma civilizada. O me obligas a hacer pública toda la información que tengo. Y no me refiero solo ante un juez. Me refiero a cada uno de tus socios. A tus clientes. A la prensa financiera. Prestigioso abogado de familia involucrado en un escándalo financiero con la hija de su socio principal. Sonreí apenas. Tiene gancho para un titular, ¿no te parece? En ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. James Miller, el socio principal. El padre de Chloe. Un hombre de unos 60 años con la presencia de un viejo torero y la mirada de un halcón. Llenó el marco de la puerta. A su lado, pálida como la cera, pero con los ojos enrojecidos por la rabia, estaba Chloe. Debía haber corrido directamente a buscar a su padre. ¿Qué demonios está pasando aquí? Tronó Miller. Su mirada pasó de David, sudoroso y descompuesto, a mí, erguida y fría frente al escritorio, y finalmente al sobremarrón que descansaba entre nosotros como una declaración de guerra. James, esto no es. Comenzó David. Pero Miller lo silenció con un gesto de la mano. Escuché gritos desde mi despacho. Y mi hija me ha contado algunas cosas muy preocupantes. Su mirada se clavó en mí. Era una mirada capaz de hacer temblar a jueces y adversarios. Eleanor, lamento mucho que hayamos llegado a esto. David, si has hecho algo que perjudique a este bufete. No he hecho nada. Gritó David. Pero su voz sonó como un chillido de pánico. Está mintiendo. La voz de Chloe, aguda y cargada de lágrimas de furia, atravesó la habitación. Señaló a David con un dedo tembloroso. Me utilizaste. Me dijiste que tu matrimonio era una farsa. Que estabas esperando el momento adecuado para dejarla. Que yo era el amor de tu vida. Y todo era mentira. Eres un cobarde. Y un mentiroso. La escena era digna de una telenovela de media tarde. Pero yo no estaba allí por el drama. Estaba allí por los resultados. Señor Miller. Dije con una calma que contrastaba brutalmente con la histeria de los otros dos. Lamento que tenga que presenciar esta situación tan desagradable. Pero, como puede ver, la situación personal de su socio está afectando gravemente la ética profesional. Y me temo que también las finanzas del bufete. Tomé el sobre y se lo entregué. Esta es mi solicitud de divorcio. Dentro encontrará pruebas detalladas de transferencias irregulares realizadas por David desde nuestras cuentas conjuntas. Transferencias destinadas, según mis investigaciones, a cubrir los gastos de su relación con su hija. A apartamentos. Joyas. Viajes. Miller palideció. Tomó el sobre como si quemara. ¿Es cierto esto, David? Su voz se había transformado en un rugido peligroso. James, ella está exagerando. Yo. Solo intentaba ayudarla. Chloe tenía problemas económicos. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Gritó Chloe. No me uses como excusa, hijo de... Las lágrimas habían desaparecido. Ahora solo quedaba odio. Un odio feroz. Despreciado. Yo gastaba mi propio dinero. Tu dinero era para comprarme. Para mantenerme callada. Eres patético. David parecía un animal acorralado. Mirando de uno a otro. Buscando una salida inexistente. La fachada del abogado exitoso. Del hombre sofisticado. Se había derrumbado por completo. Y debajo solo quedaba una criatura pequeña. Aterrada. Basta. La autoridad de Miller llenó toda la habitación. Miró a su hija con una mezcla de decepción y furia. Chloe. Ve a mi despacho. Ahora mismo. Luego se volvió hacia mí. Eleanor. Lamento profundamente lo ocurrido. Le doy mi palabra de que este asunto será tratado con la máxima seriedad dentro de este bufete. No toleraremos conductas que comprometan nuestra reputación. Asentí. Eso espero. Porque si no se toman medidas, me veré obligada a hacer pública toda esta información. No solo por mi divorcio. También por las mujeres que puedan cruzarse en su camino en el futuro. Miré directamente a David.
Mi abogada, la señorita Vance, se pondrá en contacto con la tuya. Espero que seas más sincero con él de lo que fuiste conmigo. Tomé mi bolso. El ciclo estaba completo. Había sembrado la semilla de la duda. De la desconfianza. Justo donde más le dolía a David. Su trabajo. Su prestigio. James Miller jamás volvería a mirarlo igual. Y Chloe. La amante despreciada. Se convertiría en su peor enemiga dentro de aquellas mismas paredes. Cuando salí del despacho, el silencio en la oficina abierta era absoluto. Todos los ojos estaban clavados en mí. Algunos mostraban lástima. Otros admiración. La mayoría simple curiosidad morbosa. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo como la historia se propagaba a mis espaldas como un incendio forestal. Estaba a punto de llegar a la salida cuando escuché pasos apresurados por el pasillo. «Espera». Era David. Había salido corriendo del despacho. Tenía el rostro enrojecido. Los ojos suplicantes. «Eleanor, por favor. Lo siento. Lo siento de verdad. Dime qué tengo que hacer. Lo que sea. Pero no destruyas mi vida». Me detuve. Y me giré lentamente. Todos los abogados, asistentes, secretarias, contuvieron la respiración. Era la escena final. Y yo tenía escrito el guión. «Tu vida, David», dije con una voz tan clara que todos pudieron escucharla. «La destruiste tú mismo. La primera vez que le mentiste a tu esposa. La segunda vez que utilizaste nuestro dinero para comprar collares para otra mujer. La noche entera que pasaste en un hotel mientras yo te esperaba en un estacionamiento. Yo no hice nada. Simplemente me cansé de esperar. Y me fui. Las puertas de cristal se cerraron detrás de mí, sellando el escándalo. La vergüenza. El desastre que dejaba atrás. En la acera de la Salle Street, el sol del mediodía brillaba sin piedad. Respiré profundamente. El aire olía a tráfico. A café. A ciudad. No olía a mentiras. No olía a colonia barata ni a culpa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «¿Todo bien? ¿Quieres que vaya?» Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real. Cansada. Pero limpia. Respondí. «Todo terminado. Que empiece el espectáculo. Nos vemos en casa. Trae vino. Del caro». Levanté la vista hacia las ventanas del bufete. Allá arriba. Muy arriba. Mi antigua vida se estaba derrumbando. Y yo por fin estaba en la calle. Intacta. Respirando. El vino blanco frío sabía a victoria. Una victoria amarga. Agotadora. Pero victoria al fin. Sofía y yo estábamos en el salón de mi penthouse. Los zapatos tirados en el suelo. Los pies apoyados sobre la mesa de centro. La luz de la tarde entraba por los enormes ventanales, bañando los restos de mi antigua vida con una calidez extraña. Ahora todo me resultaba ajeno. Los cojines que habíamos elegido juntos. La fotografía de nuestra luna de miel en Hawái. El jarrón de diseño que le había costado a David una fortuna. Eran solo objetos. Restos de un naufragio. «Todavía no puedo creer que le arrojaras los papeles del divorcio en medio del bufete», dijo Sofía sacudiendo la cabeza con admiración. «Tienes más coraje que un torero bajo la lluvia». No tenía elección. Respondí. Tenía que hacerlo donde más le doliera. Donde fuera real. Si lo hubiera hecho aquí, en casa, habría encontrado la forma de convertirlo en otra discusión doméstica. Otro malentendido. Allí. Frente a su mundo. No tenía escapatoria. Bueno. James Miller no olvidará esa escena mientras viva. Ni Chloe tampoco. Menudo desastre ha construido ese idiota para sí mismo. Bebió un largo sorbo de vino. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte aburrida. La legal. Ojalá sea aburrida. Y rápida. Y que me entregue la mitad de todo lo que me corresponde. Que es bastante. Suspiré dejando la copa sobre la mesa.
Lo peor ya pasó. ¿Verdad? Todo el mundo lo sabe. Ya no quedan secretos. El timbre sonó. Estridente. Insistente. Sofía y yo intercambiamos una mirada. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Más vale que no sea la prensa. Bromeó mientras se levantaba para mirar por la mirilla. Su expresión se oscureció de inmediato. Es mamá. Un nudo se formó en mi estómago. No estaba preparada para otra batalla. Y mucho menos con ella. Pero sabía que era inevitable. Abrí la puerta. Mi madre, Mary, estaba en el rellano. Llevaba un abrigo ligero. Aunque no hacía frío. Sujetaba el bolso con fuerza. Su rostro normalmente sereno y pulcro estaba pálido. Los ojos ligeramente hinchados. Pero no estaba llorando. Tenía una expresión decidida. La misma que utilizaba cuando me llevaba al pediatra de niña para ponerme una vacuna. Esto duele. Pero es necesario. Mamá. Eleanor. Me hice a un lado. Entró. Vio a Sofía. Las copas de vino. La atmósfera extraña de tristeza y celebración. Y apretó aún más los labios. Sofía. Me gustaría hablar con tu hermana a solas. Lo que tengas que decirme puedes decirlo delante de ella. Intervine antes de que Sofía se moviera. Aquí ya no hay secretos. No más. Mi madre asintió con amargura. Se sentó en el borde del sofá. Sin quitarse el abrigo. Como si no pensara quedarse mucho tiempo. He hablado con la madre de David. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Me lo imagino. Respondí cruzando los brazos. Está destrozada. Dice que destruiste a su hijo. Que lo humillaste públicamente. Que arruinaste su carrera. Que hice exactamente lo que merecía. La interrumpí sintiendo que la rabia que creía agotada volvía a despertar. ¿Y qué le dijiste tú, mamá? ¿Que su niño es un santo? ¿Que yo soy una histérica? Le dije que lo sentía mucho. Mi madre me miró. Y por primera vez vi algo más que desaprobación en sus ojos. Vi miedo. Pero he venido a hablar de nosotros, Eleanor. De esta familia. Lo que hiciste hoy ha manchado nuestro nombre. Toda Chicago hablará de esto. Sofía soltó una carcajada seca. Por el amor de Dios, mamá. ¿Ahora te preocupa lo que dirá la gente? Su marido lleva casi un año acostándose con la hija de su jefe. ¿Eso no mancha el nombre de la familia? ¿Eso no da de qué hablar? Esas cosas se resuelven en casa. Estalló mi madre golpeando el brazo del sofá. La ropa sucia no se lava en público. Nunca. Tú, Eleanor, rompiste la regla más importante. Trajiste la vergüenza a nuestra puerta. Di un paso adelante. Quedé justo frente a ella. Ya no había distancia. Ni paciencia. Ni respeto automático. Solo dos mujeres de la misma sangre enfrentadas por un abismo de incomprensión. David trajo la vergüenza cuando decidió engañarme. Tú la trajiste cuando me dijiste que lo soportara. Que cerrara los ojos igual que tú. Yo no he hecho más que abrirlos. Y mira, mamá. Míralo todo. ¿Ves algo que merezca ser salvado? ¿Este apartamento? ¿Este sofá? ¿Esta vida basada en mentiras? La familia merece la pena. Gritó. Y de pronto las lágrimas comenzaron a caer. Furiosas. Incontrolables. Vale la pena no estar sola. Vale la pena no tener que empezar de nuevo a los 40. No sabes lo que te espera, Eleanor. La soledad es un pozo frío y oscuro. Y cuando caes dentro, nunca vuelves a salir. Aquel grito. Cargado de una angustia tan antigua y profunda. Nos dejó inmóviles a Sofía y a mí. Ya no discutíamos sobre mi presente. Estábamos discutiendo sobre su pasado. Sobre toda su vida. ¿Por qué, mamá? Pregunté. Con la voz quebrada. ¿Por qué lo soportaste? ¿Por nosotros? ¿Por lo que diría la gente? ¿O porque tenías miedo? Ella bajó la cabeza. Los hombros le temblaron. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro roto. Por todo. Por ustedes.
Por la casa. Por no decepcionar a mis padres. Porque era lo que hacían las mujeres de mi generación. Levantó la vista. Tu padre fue infiel una vez. Solo una vez. Con su secretaria. Una chica tonta de poco más de 20 años que pensó que él me dejaría por ella. Sus ojos eran dos pozos de dolor. Cuando lo descubrí quise matarlo. Y después quise morirme yo. Pero entonces tú tenías 10 años. Y Sofía 12. Paul tenía 8 años. Mi madre bajó la mirada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Destruir a la familia? ¿Condenarlos a crecer en un hogar roto? ¿Convertirlos en hijos de divorciados? Negó lentamente con la cabeza. No podía. Así que me tragué el orgullo. Me tragué la rabia. Y lo perdoné. Guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Pero el perdón, cariño, el perdón no es olvidar. Es tener que mirar todos los días a la cara al hombre que te rompió el alma. Y sonreírle. Es morir un poco cada día en silencio para que los demás puedan vivir cómodos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Y ahora tu padre me mira y yo sigo viendo a ese hombre. Y él me mira a mí y ve a la mujer que lo perdonó. Pero que jamás lo absolvió. Esa es nuestra vida. Levantó la vista hacia mí. Eleanor. ¿Eso es lo que quieres? ¿Una vida de sombras y silencios? El peso de su confesión cayó sobre mí como una losa. Sofía se había llevado una mano a la boca. Los ojos llenos de lágrimas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Toda mi infancia. Los silencios. Las ausencias de mi padre. La tristeza constante de mi madre. Todo cobraba un sentido terrible. Desgarrador. No, mamá. Mi voz salió suave. Llena de un dolor compartido. Eso no es lo que quiero. Por eso no puedo hacer lo que hiciste tú. Te admiro por tu fortaleza. Por el sacrificio que hiciste por nosotros. Pero no quiero tu vida. No quiero tu silencio. No quiero morir un poco cada día. Respiré profundamente. Prefiero la soledad de la que hablas. Prefiero ese pozo frío. A pudrirme dentro de una mentira cálida. Mi madre me observó durante largo rato. Las lágrimas seguían recorriendo las arrugas de su rostro. Entonces ocurrió algo inesperado. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa triste. Eres más fuerte que yo, Eleanor. Siempre lo fuiste. Suspiró. Un suspiro que parecía surgir desde el fondo mismo de sus huesos. Y también más valiente. Te dije que soportaras todo esto porque era lo único que yo sabía hacer. Porque creí que así te evitaría sufrimiento. Pero solo te estaba ofreciendo mi propio dolor. A plazos. Para el resto de tu vida. Negó con la cabeza. Y no quiero eso para ti. Se levantó lentamente. Se quitó el abrigo. Lo dobló con cuidado sobre el respaldo del sofá. Fue un gesto doméstico. Íntimo. Una señal de que se quedaba. De que estaba bajando las armas. Tienes razón. Dijo finalmente. La vergüenza la trajo él. Tú solo trajiste la verdad. Y la verdad duele. Pero al menos no te envenena. Se acercó. Apoyó las manos sobre mis hombros. Sus palmas. Ásperas. Cálidas. Me transmitieron una fuerza nueva. Distinta. Haz lo que tengas que hacer, cariño. Y cuenta conmigo. No para decirte qué debes hacer, sino para apoyarte en cualquier decisión que tomes. Señaló el penthouse con un gesto despectivo. Esta casa. Estas cosas. No son tu vida. Tú eres tu vida. Y vales demasiado para desperdiciarte con alguien que no sabe lo que tiene. Fue el acto de amor más grande que mi madre me había mostrado en años. Sofía se acercó. Nos abrazó a las dos. Y las tres lloramos en medio del salón de mi matrimonio fracasado. Lloramos por el dolor. Por el tiempo perdido. Por las batallas que nunca se libraron. Y por la que yo por fin estaba librando. La paz no duró mucho. Al día siguiente apareció Teresa. La madre de David. No llegó devastada.
ni suplicante. Llegó con la dignidad herida de una madre que protege a su hijo. Y con la inteligencia práctica de una mujer acostumbrada a moverse en determinados círculos sociales. Eleanor. ¿No podemos resolver esto de otra manera? Ni siquiera se sentó. Una separación temporal. Terapia. David está destrozado. Sabe que cometió un error enorme. No fue un error, Teresa. La interrumpí. Fue una decisión. 1000 decisiones. Todos los días. Durante meses. Y la terapia no cura la falta de respeto. Ni la deslealtad. Ella asintió con amargura. Te dará todo lo que pidas. El apartamento. Una compensación generosa. Lo que sea. Pero no destruya su carrera. Si llevas todas esas pruebas a un juicio contencioso, no solo lo perderá todo contigo. Lo perderá todo. Y tú no quieres eso. Me observó fijamente. Es el padre de los hijos que podrías haber tenido. No tenemos hijos. Respondí sin pestañear. Y gracias a Dios por eso. Teresa bajó la mirada. Y no quiero destruir su carrera. Continué. Solo quiero lo que me corresponde. Y quiero mantenerme alejada de él para siempre. Dile a tu hijo que firme el acuerdo amistoso sin protestar. Si lo hace, quizá su vida profesional sobreviva. Aunque tenga que cambiar de bufete. Esa es mi oferta. La única. Teresa me observó durante unos segundos. Y en sus ojos vi comprensión. Sabía que había perdido. Sabía que su hijo ya no tenía margen de maniobra. Asintió una sola vez. Y se marchó sin decir una palabra más. Aquella noche. Como un eco predecible. Llegó el último intento de David. No fue una llamada. Fue él. A la 1 de la madrugada. Golpeando suavemente la puerta. Lo vi por la mirilla. Desechó. Con 3 días de barba. Oliendo a whisky y desesperación. Abrí la puerta. Pero mantuve puesta la cadena de seguridad. Eleanor. Por favor. Déjame entrar. Déjame explicarlo. Ya te escuché demasiado, David. No queda nada nuevo por decir. Te amo. Exclamó. Y su voz se quebró en un sollozo. Me di cuenta de que te amo. Lo de Chloe fue una estupidez. Una huida hacia adelante. No lo sé. Pero tú eres mi vida. Lo que tenemos no puede acabar en la basura. Lo observé a través de la rendija de la puerta. Aquel hombre que alguna vez me hizo reír. Con quien soñé un futuro. A quien prometí amor eterno. Y no sentí nada. Ni rabia. Ni odio. Ni amor. Solo un vacío inmenso. Y un profundo alivio. No, David. Respondí con absoluta calma. No me amas. Lo que amas es la vida que tenías. La vida cómoda y respetable. Con una esposa que planchaba tus camisas y mantenía las apariencias. Lo que quieres es que esconda tu vergüenza debajo de la alfombra. Como haría una buena esposa. Pero ya no soy esa mujer. Y esa vida terminó. La mataste tú. Podemos intentarlo. Suplicó apoyando la frente contra la madera. Por favor. No. Negué suavemente. Porque ya no te amo. Y no se puede construir nada sobre ese vacío. Vete, David. Habla con tu abogado. Firma los papeles. Y déjame en paz. Es lo único decente que puedes hacer por mí al final. Cerré la puerta. Lo escuché deslizarse hasta quedar sentado al otro lado. Escuché un sollozo feo. Ahogado. Y después de un rato. Sus pasos alejándose. Cada vez más lentos. Hasta desaparecer. Me apoyé contra la puerta. Del lado correcto. Del lado de mi nueva vida. Vacía. Incierta. Pero limpia. Por primera vez en muchísimo tiempo. Me sentí en paz. La última ilusión. La de un amor muerto. Acababa de romperse. Solo quedaban el papel. La tinta. Y la ley. Y yo estaba preparada. El juzgado olía a madera encerada. A miedo. Y a burocracia.
Un olor rancio que parecía no haber cambiado en décadas. Yo, Eleanor, estaba sentada en un duro banco de la sala, junto a Isabella Vance, cuya presencia era tan sólida y tranquilizadora como un acorazado. Al otro lado, David y su abogado. Un hombre de aspecto agotado que no había dejado de susurrarle instrucciones con evidente frustración. David apenas me miraba. Parecía más delgado. Consumido. Llevaba un traje caro, pero colgaba sobre él como si fuera prestado. Su elegancia se había convertido en una copia barata de sí misma. Yo llevaba un sencillo vestido azul marino. No era el uniforme de una víctima, ni de una vengadora. Era el uniforme de alguien que había venido a cerrar un trato. Su señoría. Comenzó el abogado de David cuando la jueza, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina, abrió el turno de alegaciones. Mi cliente desea expresar su profundo arrepentimiento por los errores cometidos. Errores que de ninguna manera disminuyen el respeto que siente por la señora Eleanor Adams. Sin embargo, consideramos que la propuesta de división de bienes presentada por la demandante es excesiva. No refleja el espíritu de cooperación mostrado por mi cliente. Ni tiene en cuenta su actual situación profesional, la cual se ha deteriorado considerablemente tras estos desafortunados acontecimientos. Isabella se inclinó levemente hacia el micrófono. Su voz fue clara, serena, sin una sola gota de emoción. Su señoría, mi clienta no está aquí para evaluar remordimientos. Está aquí para hacer valer sus derechos. El supuesto espíritu de cooperación del demandado se limitó a ser descubierto después de meses de engaños y desvío de fondos comunes. La propuesta es justa. Y en cuanto a su situación profesional, es consecuencia directa de sus propias acciones. No de las de mi clienta. Las cuales, por cierto, están ampliamente documentadas. La jueza hojeó el voluminoso expediente. Veo que la demandante ha presentado un amplio dossier probatorio. ¿Existe alguna objeción respecto a su validez? El abogado de David tragó saliva. Su señoría, parte de estas pruebas podrían haber sido obtenidas de una manera. Todas fueron obtenidas legalmente y respetando plenamente las leyes de privacidad. Interrumpió Isabella mientras entregaba nuevas copias a la jueza. Fotografías. Informes de vigilancia profesional. Extractos bancarios certificados. Transferencias recurrentes a cuentas de terceros. Y una grabación donde la señorita Chloe Miller reconoce explícitamente la relación. No hubo escuchas ilegales. Solo hechos. David empalideció aún más al escuchar el nombre de Chloe. Su abogado murmuró algo. Luego asintió resignado. La jueza examinó las fotografías. Una de ellas especialmente clara. David y Chloe entrando juntos al hotel. Después pasó a los extractos bancarios, donde las transferencias a nombre de Chloe Miller aparecían con una regularidad vergonzosa. Señor Adams, dijo levantando la vista. ¿Reconoce estas transferencias? David abrió la boca, pero solo salió un sonido ronco. Finalmente asintió. Sí, su señoría. Pero eran préstamos para ayudarla. Préstamos sin contrato. Respondió Isabella de inmediato. Sin intereses. Y sin intención alguna de devolución. Tal y como demuestran los mensajes incluidos en el expediente. Además, el dinero procedía de una cuenta alimentada con los ahorros conjuntos del matrimonio. La batalla legal fue breve. Y brutal. David intentó argumentar por última vez que el penthouse de Chicago era principalmente fruto de su trabajo. Y que yo debía conformarme con menos. Entonces Isabella desplegó su última carta. Los contratos de mis proyectos como diseñadora de interiores. Mis comprobantes salariales. Las facturas que demostraban que había contribuido durante años a la hipoteca y a los gastos comunes. Tanto o más que él. Especialmente al principio. Cuando David no era más que un joven asociado. Mi clienta renunció a oportunidades profesionales para apoyar la carrera de su esposo. Dijo Isabella. Y por primera vez percibí un matiz de emoción contenida en su voz. Su señoría. Ella construyó un hogar.
Isabella hizo una breve pausa. Y ese hogar fue traicionado. Todo lo que pide ahora es la parte que le corresponde por derecho. Ni un centavo más. Ni un centavo menos. La jueza deliberó durante unos instantes mientras consultaba sus notas. La sala permaneció en un silencio opresivo. Miré mis manos entrelazadas sobre el regazo. No sentía triunfo. Solo un cansancio inmenso. Y un profundo deseo de que todo terminara de una vez. Finalmente, la jueza levantó la vista. Teniendo en cuenta los antecedentes y las pruebas presentadas. Y no encontrando ninguna causa que justifique una distribución desproporcionada. Considero que el acuerdo propuesto por la señora Eleanor Adams es justo y acorde a derecho. Tomó aire. Por lo tanto, queda aprobado en los términos solicitados. División de bienes al 50% para cada parte. Pensión compensatoria concedida debido a la actual diferencia de ingresos a favor de la señora Adams. Y la custodia de la mascota compartida, un gato llamado Gatsby, queda otorgada a la señora Adams. Cerró la carpeta con un golpe seco. Espero que ambas partes encuentren la paz que sin duda están buscando. Caso cerrado. El sonido del mazo resonó una sola vez. Y todo terminó. 7 años de mi vida reducidos a unos pocos minutos de terminología jurídica y reparto de propiedades. Isabella me apretó suavemente el brazo. Sonriendo con satisfacción profesional. Al otro lado de la sala. El abogado de David recogía sus documentos mientras le hablaba en voz baja. David no se movía. Me observaba con los ojos enrojecidos. Una mezcla de incredulidad y resentimiento. Salí del tribunal sin mirar atrás. En el pasillo. Fresco y silencioso. Respiré profundamente. Isabella me entregó una copia certificada de la sentencia. Se acabó, Eleanor. Eres libre. Y quedaste bien posicionada. Ganaste. Guardé el documento dentro de mi bolso. No gané nada que no fuera mío. Respondí. Pero gracias, Isabella. Por todo. Mientras abandonaba el edificio del juzgado, David me alcanzó en las escaleras. El sol de media mañana era cegador. Eleanor. Espera, por favor. Me detuve. Pero no dije nada. Así que así termina todo. Con una división de cuentas. Y un gato. Su voz sonaba áspera. Rota. Esto terminó hace meses, David. Respondí. En un estacionamiento. Hoy solo firmamos los papeles. Bajó la cabeza. No te odio. Aunque tú me odies a mí. Lo miré durante unos segundos. Y me sorprendió descubrir que mis palabras eran completamente ciertas. No te odio. Odiar requiere energía. Y ya gasté toda la que tenía contigo. Negué suavemente con la cabeza. No siento nada. Eres un extraño. Y quiero que sigas siéndolo. Por primera vez vi como aquella indiferencia. Más dura que cualquier insulto. Le golpeaba con más fuerza que la sentencia de la jueza. Vaciló ligeramente. Como si hubiera recibido un golpe físico. Yo sí te amé. Susurró. Quizá. Respondí. Pero no fue suficiente. Y yo ya no te amo. Así de simple. Así de triste. Adiós, David. Bajé las escaleras sin volver la cabeza. No escuché sus pasos. No escuché nada más. Solo el ruido de la ciudad. Inmensa. Indiferente. Girando como si nada hubiera ocurrido. Mi antigua vida quedó atrás. En aquella sala. Y yo seguí caminando. Un paso detrás de otro. Hacia lo que viniera después. Un año después. El espacio olía a pintura fresca. A lirios blancos. Y a burbujas de champán. Sisters. Decía el elegante letrero de neón instalado sobre una pared de ladrillo visto. Debajo. Sofía y yo. Vestidas con nuestros mejores vestidos. Recibíamos a familiares. Amigos. Clientes. Era la inauguración oficial de nuestro estudio de diseño de interiores. Parte del dinero del divorcio. Y un pequeño préstamo. Habían hecho posible aquel lugar.
Un local modesto. Encantador. En el barrio de Wicker Park. Muestrarios de telas. Paneles de materiales. Y un enorme sofá donde los clientes podían sentarse a imaginar sus hogares. Hogares reales. No escenarios vacíos. El estudio estaba lleno de gente. Mis padres estaban allí. Mi madre sostenía una copa de champán mientras conversaba animadamente con una antigua clienta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me guiñó un ojo. Había algo distinto en ella. Una ligereza nueva. Como si al apoyarme sin condiciones hubiera comenzado a perdonarse a sí misma. Mi padre estaba a su lado. Callado. Con una mano apoyada sobre su espalda. Un gesto pequeño. Tímido. Quizá el comienzo de algo diferente. O simplemente la tregua entre dos veteranos de guerra. Mis amigos del trabajo. Mis antiguos compañeros de universidad. Clientes que me habían seguido. Todos estaban allí. Y no había ni rastro de lástima en sus ojos. Solo curiosidad. Admiración. Y alegría sincera. ¿Estás nerviosa? Preguntó Sofía acercándose con la botella de champán para rellenar mi copa. Sonreí. Un poco. Pero es un buen nerviosismo. El de alguien que está empezando algo que le pertenece por completo. Sofía asintió. Y chocó suavemente su copa contra la mía. Luego golpeó una cucharilla contra el cristal para llamar la atención de todos. Las conversaciones se apagaron. Bueno. Gracias a todos por venir. Dijo sonriendo. Para quienes no lo sepan, este es un sueño que mi hermana pequeña y yo compartimos desde hace años. Miró a la multitud. Y a veces los finales que parecen una catástrofe son exactamente los comienzos que necesitábamos. Sus ojos brillaron cuando me miró. Eleanor no solo es la mejor diseñadora que conozco. También es la persona más valiente. Levantó la copa. Así que hoy brindo por ella. Por nosotras. Y por todos los nuevos comienzos. Salud. Salud. Respondió la multitud. El tintinear de las copas llenó el local. En ese momento. Entre la gente. Vi a Michael Reynolds. El detective privado. Estaba junto a la puerta. Con una cerveza en la mano. Observando la escena con una sonrisa apenas perceptible. Nuestras miradas se encontraron. Me dedicó un leve asentimiento. El saludo silencioso de un profesional a una clienta satisfecha. O quizá de una persona a otra que había logrado salir de un túnel oscuro. Le devolví el gesto. Y él desapareció entre la multitud. Su trabajo terminado. Su huella discreta. Pero imborrable. Más tarde. Cuando la celebración comenzaba a terminar. Salí a la puerta del estudio. La noche de Chicago era cálida. Llena de vida. Mi teléfono vibró dentro del bolsillo del vestido. Número desconocido. Abrí el mensaje con cautela. Soy Chloe. No tienes que responder. Solo quería decirte que me mudé a Londres. Y que tenías razón. No era amor. Era otra cosa. Y me costó muy caro. Espero que te vaya bien. Y que ganes muchos proyectos. Adiós. Leí el mensaje 2 veces. Y luego lo borré. No por resentimiento. Sino porque la historia de Chloe y David pertenecía a un libro que ya había cerrado. No necesitaba epílogos para sus personajes. Sofía salió del local y se apoyó en el marco de la puerta a mi lado. ¿Todo bien? Sonreí. Y esta vez era completamente cierto. Sí. Todo bien. Levanté la vista. Entre los edificios de Wicker Park podía verse un fragmento de cielo estrellado. No era un amanecer como aquel del estacionamiento del hotel. Era una noche completa. Serena. Conquistada. Había perdido un matrimonio. Pero había ganado una hermandad más fuerte. Un trabajo que amaba. Un poco de paz. Y el difícil y maravilloso derecho a escribir mi propia historia. Sin mentiras. Sin concesiones. Sin nadie a mi lado que no quisiera estar allí por mí. Y solo por mí. Vamos. Dijo Sofía tirando suavemente de mi brazo.
Todavía queda champán. Y mañana nuestro primer cliente llega a las 9 de la mañana. Sonrió. La vida sigue, hermana. La seguí hacia el interior. Hacia el calor de las personas que me querían. Hacia el brillo de las luces de neón de nuestro propio negocio. La vida seguía adelante. Y por primera vez en muchísimo tiempo. Tenía unas ganas inmensas de vivirla.